Bien. Le damos la bienvenida a la primera charla del día, Daniel Alberto Gil. Hola, buen día, ¿cómo están? Vengo a hablarles de un tema que probablemente no escuchen mucho en conferencias de seguridad y son cosas que realmente pasan en la vida de alguien que está en el mundo de esta industria, pero no se hablan, hay muchas cosas que realmente no nos enseñan en la universidad. Lo que sí nos enseñan es que tenemos que actuar de forma ética en todo momento, pero algunas veces hacemos cosas que estamos convencidos que son la cosa que debemos hacer, la cosa correcta, y los resultados no son los que esperamos y nada, y nos preguntamos qué pasó. Y bueno, esa es mi historia básicamente y voy a comenzar con un pequeño videito. El sistema informático de la mutualista Círculo Católico reportó una alerta de intento de ataque a su servidor, todo lo que fue denunciado ante las autoridades competentes. Cuando les interesaba el mundo de la informática, pero no tenía la capacidad de romper un sistema. No me apagaste el otro video. Eso es bueno. De manejar el sistema legal. Manejar el sistema Disculpe. legal. 31 de enero. Entonces se metieron por esos lados y eso es bueno porque nos ha ayudado mucho. Ha ayudado mucho a hackers, ha ayudado mucho a la libertad de internet, ha ayudado mucho a la El primero. ¿Entiendes? Espera un segundo. Y claro, Tenemos otro amigo en Uruguay, ¿no? Ok. El 31 de enero y el 1 de febrero de este año, que el sistema informático de la mutualista Círculo Católico reportó una alerta de intento de ataque a su servidor, todo lo que fue denunciado ante las autoridades competentes. Una semana más tarde, el 8 de febrero, la mutualista recibió un correo electrónico conteniendo amenazas de divulgar información confidencial de las historias clínicas de los afiliados con HIV positivo a través de redes sociales y prensa, y que para evitar esto la institución debía abonar cierta cantidad de bitcoins, una moneda de uso virtual. El hombre que extorsionó a la mutualista tiene 41 años y es ingeniero informático, además de experto en seguridad informática. La justicia lo procesó por un delito de conocimiento fraudulento de documentos secretos, con un delito de extorsión en grado de tentativa. Cabe destacar que es la primera vez que sale a la luz un caso de extorsión con moneda virtual. Bueno, esa persona que fue procesada con prisión fui yo. No me lo esperaba. Todo comenzó en el 2014. Mi expareja era socia o es socia de ese proveedor de servicios de salud. Y un día de octubre del 2014, estando en su casa, me dice: ¿te animás a entrar a la página de la mutualista y reservarme la hora con un especialista, no recuerdo qué? Y nada, me da la dirección, entro a la página y me dice: ¿te doy el usuario y contraseña? Y le digo: no es necesario, ya estoy adentro. Me dice: ¿lo qué? No, ya estoy adentro y como administrador. ¿Perdón? Sí. ¿Y cómo hiciste? ¿Qué? No, puse admin en usuario y admin en password y le di enter y entré y tenía permiso de administrador. Ok. Ay, Dios, 200.000 registros médicos en ese sistema. No solamente eran los registros de los pacientes, sino también información financiera de la mutualista, información de stock de medicamentos. Todo lo que quieras de la mutualista se podía acceder de forma total, o sea, estaba jodido. Era una bandera roja, una alarma, había que hacer algo, o sea. Y lo que hice fue lo que siempre hago normalmente. En este caso, mandé un mensaje a el cert@cert.ui, diciendo: ok, me accedí a este sistema desde tal IP, con tales credenciales, y pude entrar como administrador. Fue un sábado, lo cual es interesante porque
En menos de una hora, el director del CERT me respondió confirmándome de que el reporte era correcto, había confirmado de que lo que decía era así. Y nada, nunca había, si bien he reportado un montón de cosas al CERT y a otros lugares, una respuesta tan rápida y de ese estilo no recuerdo haber recibido jamás. Por lo tanto, una vez que hice esto y recibí esa respuesta, ya no era más mi problema, por suerte, porque era un problemón. Se tenían que cagar ellos de solucionarlo. O sea, cuando uno reporta incidentes, uno no tiene por qué recibir ningún tipo de explicación ni seguimiento de nada. Uno simplemente lo reporta y se olvida. En Uruguay, además, no existen programas de pop bounty. Ni esperes que te den las gracias. O sea, si lo haces es simplemente porque querés ayudar a alguien y te parece que es lo que tenés que hacer. Más que nada, siempre es por el hecho de que pensás, vos lo descubriste, ok, lo reportás, si no alguien lo va a descubrir después que vos, y esa persona no sabés qué va a hacer con eso. Entonces, ese creo que es el principal, la principal motivación por la cual alguien hace eso, como lo hago yo lo hacía de forma constante, porque, bueno, y bueno, justamente en este proveedor de servicios de salud, yo no formaba parte de ese servidor, o sea, a mí no me influía para nada, o sea, reportarlo no me afectaba para nada la vida, pero igual no podía no hacer nada. Ok, pero me olvidé de eso, pasó, 2014, abril de 2015. Mi expareja me dice, Alberto, ¿podés ingresar al servicio médico para no sé qué cosa? Y yo no aprendo más y le dije, bueno, está bien. Esa vez entré al servicio médico y esta vez fue peor todavía. En 10 minutos más o menos me pude dar cuenta de que podía acceder a todos los registros médicos de todos los pacientes de nuevo, pero esta vez era un poquito peor. No necesitaba ni usuario ni contraseña, simplemente tenía que modificar un parámetro en una URL y ir navegando por todos los registros de los pacientes, así de simple. Imagínense si alguien hubiese creado un TXT con todas esas URL modificadas, lo hubiese mandado a Google, hubiese sido indexado por Google, después hubiesen podido poner los nombres de las personas y saldría la historia clínica. Realmente, wow, no estaría nada bueno, pero no sería nada adecuado tampoco. Ok, ¿qué hago? De vuelta, cert@cert.ui. Quiero reportarles este problema, bla, 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 siempre diciendo, me conecté desde esta IP a este lugar, pasó esto, me parece que es un problemita, nada, y por suerte respuesta con el número de ticket para seguimiento, y chau, no es más mi problema, ok, y no sé, me olvidé de eso. Y aprendí y nunca más que me dijo que si podía acceder al sitio médico para hacerle algún tipo de trámite, no lo hice más. Ok, hasta el 2016, hasta diciembre, que tengo que admitir que soy culpable. En ese año, en el mes de diciembre, me pidió un certificado para poder donar sangre. Necesitaba un resultado de un examen clínico. Y bueno, ella estaba en el interior de Uruguay, en un lugar donde tenía poca conectividad. Y bueno, entré al sistema y me di cuenta que las consultas estaban limitadas a un rango de 3 meses máximo por consulta de determinado tipo. Y yo tenía que buscar desde el 2009. O sea, ok, está todo bien, pero 3 meses tengo que buscar. No. Entonces hice alguna cosita del lado del cliente y saqué algún controlcito y de repente hice una búsqueda de 9 años en lugar de 3 meses y de repente el servidor se cayó. Sí, soy culpable, pero no fue con maldad y nada pasó. O sea, a las pocas horas se levantó el servidor y bueno, si eso es un delito, soy culpable de eso, lo hice, pero no fue con ninguna mala intención, fue simplemente porque no voy a estar buscando a 3 meses algo que me va a llevar un montón de tiempo, simplemente me rehúso a hacerlo. Y bueno, después pasó que un día, en septiembre, bueno, me voy a saltar todo esto porque es irrelevante, ya les conté un montón de cosas. Un día en septiembre del 2017, bueno, acá les muestro básicamente, esos son los mails que mandé al CERT, dice empresa Círculo Católico, sin necesidad de usuario ni contraseña, modificando los parámetros, bla, bla, bla.
se podía acceder a eso, ticket number. Septiembre 2. Esta imagen que van a ver es la primera vez que la comparto. Nunca lo había hecho antes. Y esta es el día después del cumpleaños de mi expareja, que fue el 1 de septiembre. Y nada, nos fuimos a Piriápolis a pasar un día en la playa. Y esta fue la última vez que estuve con ella. Y nada, me trae muchos recuerdos. Y bueno, eso fue un sábado. Y el 9 de septiembre fue el sábado siguiente, donde pasaron algunas cosas. Por ejemplo, ese sábado... Nos enlazamos y le mostramos información de último minuto de lo que está ocurriendo en Uruguay. El vicepresidente ha presentado su renuncia, según lo confirmó a través de su cuenta en Twitter. Le presentamos también parte de este mensaje desde la cuenta de Raúl. Ok, ese día renunció el vicepresidente de Uruguay. Primera vez que pasa en nuestro país eso. Y ese día también... No creo en conspiraciones ni nada de eso, es una pelotudez, perdón por la expresión, pero ese mismo día también yo fui arrestado por Interpol y esa semana creo que tuve más tiempo en prensa o le dedicó la prensa más al caso relacionado con el hackeo que a la renuncia del vicepresidente de Uruguay. Fue bastante curioso la sincronicidad. Fue interesante. Además, la persona que gatilló todo este proceso en el cual desencadenó la renuncia del vicepresidente, la periodista Patricia Madrid, después fue la primera persona que me entrevistó en la cárcel de Durazno, lo cual hay muchas coincidencias. Nada, me arrestaron con una orden de allanamiento que tenía mal mi nombre, decía Álvaro Daniel Gil Antonioli, hasta donde sé soy Alberto, pero bueno, si Álvaro sirve, está todo bien. Incautación de medios electrónicos es el alcance de la incautación y la diligencia se realizará el día de mañana, miércoles 7 del 9 del 2017. Ok, los días no me cierran. Eso no fue el 7, fue el 9. Pero no pasa nada, es un documento ¿qué valor puede tener este documento? O sea, le pueden poner cualquier cosa, o sea, está todo bien, o sea, no tiene por qué cumplir con ningún tipo de integridad. Además, es decir, legalmente, ¿qué problema va a haber? Álvaro, Alberto, está todo bien. Es interesante. Y bueno, con esta acta de allanamiento me llevaron preso, me allanaron mi casa, me incautaron no solamente los medios electrónicos, sino todas las cosas que encontraron, hasta una guillotina para cortar papeles, una máscara de Anonymous, que todo el mundo después en el mundo se reía diciendo, yo tengo 20 máscaras de Anonymous. Además, saqué una foto de la máscara de Anonymous que está acá en el Ecoparty y la puse como parte de la presentación para decir, hasta el Ecoparty son delincuentes, según los criterios de Uruguay. Bueno, el comunicado de prensa del Ministerio del Interior cuando pasó esto fue algo que me saco el sombrero, quirúrgicamente preparado para pintar a alguien, dar a la gente la percepción de que alguien es una persona espantosa, que es el peor delincuente del mundo. Pero si uno se pone a analizar un poquito en detalle el comunicado de prensa, hay algunas cosas que nos cierran. Pero nadie se da cuenta de eso porque la gente en definitiva se queda con la percepción de que esta persona es mala, con las fotitos y demás. O sea, la falta de capacidad de análisis y nada, de pensar de la gente a veces se asusta. Dinero. Bueno, ¿por qué tenés tanto dinero, Alberto? ¿Por qué tenés tanto dinero? Porque me dedicaba a vender bitcoins, criptomonedas y demás, y el otro día vendí 2 bitcoins a un turista europeo y estaba a 4.000 euros o dólares el bitcoin. Nada, fue eso. ¿Por qué tenés tanto dinero? ¿Por qué tenés tanto dinero? ¿De dónde conseguís los bitcoins? De localbitcoins.com, me pongo en contacto con gente y ahí arreglo. No me mientas, Alberto, no me mientas. Yo conozco los bitcoins de hace 10 años y no me podés mentir. Eso fue en el 2017. Los bitcoins tenían creo que 8 años, o sea, esta persona lo conocía hace 10. ¡Wow! Hay un capítulo en mi libro que se llama Satoshi Nakamoto es uruguayo, porque creo que es esta persona tan visionaria. Bueno, y acá está la foto, esa era la foto de
de acá de la Ecoparty con la máscara de Anonymous, que en Uruguay es muy peligrosa. El tema es que la policía de Uruguay se jactaba y decía: en la casa de la persona arrestada encontramos bitcoins, por lo tanto eso prueba de que la persona es culpable. Además, la máscara de Anonymous, que era la prueba definitiva. Estas dos moneditas físicas para la policía eran bitcoins, lo cual es algo que, no sé, a mí me da vergüenza ajena, pero qué sé yo, está bien, o sea, nadie se lo cuestionó tampoco, ni la jueza, pero bueno, está bien. Pensé, bueno, no compres más de este tipo de cosas, Alberto, porque te vas a meter en más problemas. O sea, nada de souvenirs porque te van a salir, te va a costar bastante caro. Febrero de 2018. Yo estoy preso, voy preso. La decisión de la jueza de mandarme preso fue tomada el 11 de septiembre del 2017, 2 días después de mi arresto, rapidísimo. Y era algo que fui por prisión preventiva, porque la jueza justificó que la prisión era la única medida que era apropiada para mi caso, porque era una persona que tenía muchísimo riesgo de fugarse del país. Sí, es razonable. Por algo así yo me iría del país, tiraría por la borda toda mi carrera. Sí, tiene razón. Y segundo, por mis altos conocimientos informáticos, podía alterar el resto del proceso. Básicamente lo que decía es que con mis habilidades mentales, con mi mente nomás podía alterar evidencia que estaba almacenada en Interpol bajo llave. Con la mente podía hacerlo. O sea, me encantaría poder jactarme de eso, pero tengo que admitir que no, por ahora no puedo hacer eso con la mente, pero con esos dos argumentos fue que justificó la prisión preventiva en lugar de medidas alternativas, como, no sé, una fianza, no sé, hay prisión domiciliaria, hay un montón de alternativas antes de mandar a una persona a la cárcel, que es lo último que se consideraría, y eso implica muchas cosas. O sea, llevar a una persona a la cárcel es básicamente destruir a una persona, destruir su entorno, destruir su futuro. Se está causando mucho daño. Nada, o sea, y además, después de mi experiencia en la cárcel, puedo decir de que la gente que está en la cárcel en realidad perfectamente podría no estar ahí, salvo algunos casos excepcionales de gente muy violenta o con determinadas características en la personalidad que realmente no pueden formar parte o interactuar con la sociedad, son un peligro. La mayoría de la gente, la cárcel me parece una medida extrema, pero bueno, eso es a título personal. El tema es que, previo a esa decisión, lo que pasó fue que un agente de Interpol en mi casa durante el allanamiento se acerca a mí, yo sin saber mis derechos, yo habiendo sido interrogado por 3 funcionarios de Interpol, y en un momento uno de ellos se puso bastante agresivo y me hacía preguntas sobre: ¿tú accediste a la dirección www.xwzx44? Y yo le digo: no sé, puede ser, no me acuerdo. Ah, ¿no te acordás? Yo te voy a ayudar a que te acuerdes. Y yo lo miré al tipo y le dije: disculpe, ¿cuál es su nombre? Y el tipo se rió, no me dijo su nombre. Y nada, me pareció extraño eso. Pensé que alguien de la justicia, un policía, un funcionario de Interpol, debería identificarse en esas circunstancias, pero no se rió, se me rió en la cara. Fue rarísimo. No me dijeron mis derechos, o sea, estaba totalmente perdido. Y bueno, y al día siguiente, cuando fueron a ejecutar el acta de allanamiento, se acercó uno de ellos y me dijo: mira, tenés 2 posibilidades. Una, confesás esto, o 2, vamos a ir a buscar a tu madre, la vamos a llevar presa, la va a pasar muy mal. Hacemos lo mismo con tu novia, vamos a ir con ella, la vamos a hacer sufrir bastante, entonces vos elegís. Y bueno, en ese momento donde uno está lo agarra uno totalmente desprevenido, lo que pasó por mi mente fue: quiero que se termine esto ya, no sé cómo me metí en esto. Ok, si confieso, voy a poder probar sin lugar a dudas de que yo no hice nada, porque no van a existir registros de que yo haya hecho nada, porque yo no hice nada, o sea, no se va a poder probar nada.
inocente palomita que fui. No importaba eso, no tenían que probar nada. Si ellos decían que lo hice y ya era suficiente, la parte de la prueba y demás no tenía ningún valor. Y me tuve que comer 8 meses de prisión preventiva por mi peligrosidad, por mi riesgo de fuga. Pero en febrero del 2018, una persona apareció a visitarme en la cárcel y nada, me empezó a hacer preguntas y me dijo, ¿y cuándo salís? ¿Y cuándo salís? ¿Y cuándo salís? Y dije, no sé. Y le planteo que mi abogado estaba manejando la posibilidad de solicitar salidas transitorias, que son un privilegio que se le otorgan a los reclusos por buena conducta. Pero son, por ejemplo, determinada cantidad de horas semanales que pueden salir de la cárcel, pero es algo que se otorga de forma gradual, muy gradual. Nunca se da el máximo legal de una, que son 3 días semanales, es decir, normalmente se dan 12 horas una vez en un mes, después 24 horas el segundo mes y van evaluando, y para llegar a los 3 días, capaz que demora un año más. Bueno, esta persona me habló de eso y el jueves siguiente, fue un domingo esto, el jueves me llaman de jurídica de la cárcel y me dicen, Alberto, te aceptaron las salidas transitorias 72 horas semanales. La cárcel, el director de la cárcel agarra el teléfono y llama a la jueza porque nunca había visto eso para confirmar de que no hubiese un error. No había ningún error. Esta persona que me mandó preso porque tenía riesgo de fuga, de alterar la evidencia mentalmente y demás, me da 3 días a la semana para que pueda hacer esas cosas que en teoría no quería que hiciera. Fue bastante curioso, pero nada, no voy a entrar en detalles sobre eso. El tema es que esta persona no lo hizo por razones, no sé, de benevolencia o demás, sino que en realidad quería que hackeara un banco, tenía muchas deudas, lo cual pude corroborar mirando su historia, en el Banco Central, su perfil de crédito y no sé, para la mayoría de los bancos era un cliente incobrable, estaba realmente mal financieramente y me dijo, y le pedí plata, prestamista que me van a matar. Ajá. ¿Y vos crees que yo robé un banco? Sí, Alberto. Y tenía todo un plan para eso. Ok, no salgo de una y me meto en otra, por Dios. Bueno, el tema es que mucho estrés y otras cosas de por medio. Terminé abriendo los ojos en un momento, viendo una luz como esa enfrente a mis ojos, totalmente blinded. Y unos sonidos, bip, 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 unos ruidos que se transforman en voces y después esas voces en palabras y se acercan a mí y una mujer viene y me dice, ¿sabes dónde estás? Estás en el CTI del Hospital de Durazno, estuviste 3 horas en coma. Ok, básicamente estuve como muerto 3 horas y ahora estoy reviviendo. Ok, no me extraña a esta altura, estas cosas no son raras en mí, pero bueno. Y nada, iba cayendo y cuando pensaba que nada más peor podía pasar, pasaba. Y bueno, era algo de nunca terminar, donde las cosas simplemente no se daban todas parecía que alguien se estaba burlando de mí. Pero bueno, al final, en mayo del 2018, mi abogado apeló y el Tribunal de Apelación contra la sentencia de la jueza de la prisión preventiva y falló a mi favor, pero, mediante una caución real de $10.000, o sea, una fianza de $10.000, pude volver a mi casa. O sea, y ahí me cayó la ficha de que, esto es la justicia, o sea, si tengo plata puedo irme a mi casa y si no tengo plata tengo que quedarme acá. O sea, esto no es esto es justicia, esto es la injusticia más grande del mundo. O sea, por tener plata me puedo ir a mi casa y si no tengo plata me quedo sufriendo acá. Nada, me di cuenta de muchas cosas que jamás tuve la idea de cómo funcionaba. Para mí todo este sistema era externo, no formaba parte de mi vida, jamás me lo cuestioné, jamás intenté ni siquiera entenderlo. Y luego de esta experiencia realmente me di cuenta de muchísimos problemas que hay y lo injusto que es y cómo la gente innecesariamente sufre y cómo la gente que está presa realmente
es gente que simplemente está presa por haber nacido en determinado contexto, ese es su crimen. Si yo hubiese nacido en el mismo contexto de eso, hubiese terminado preso, y no nací en el mismo contexto, igual terminé preso, o sea, también es relativo. No sé, la verdad que me tomó 41 años de mi vida para darme cuenta de que la justicia es una hermosa palabra, pero que en los hechos capaz que se queda ahí en una hermosa palabra y no existe realmente la justicia, sino que existen justicias dependiendo de quién eres, cuánto poder tienes, cuánto dinero tienes, lo cual es muy triste. Pero bueno, el tema es que ahí estuve durante mucho tiempo meditando sobre lo que estaba pasando y me di cuenta del problema enorme que hay en el tema de cómo se investigan los delitos informáticos en Uruguay, la ignorancia y la incompetencia de la gente que decide el futuro de otras personas y son totalmente ignorantes para hacerlo. O sea, es como que me pidan mi opinión médica sobre algo para decidir sobre el futuro de alguien. O sea, qué sé yo, no sé, tiene buena apariencia, pero qué sé yo, capaz que tiene algo. No me pregunten a mí, no sé nada. Pregúntame sobre cómo, no sé, no te digo ni usar Linux porque es demasiado complicado, pero usar Windows Vista, no, esto tampoco es demasiado complicado, pero no sé, no me pregunten. Tengo que ser competente en lo que hago si voy a tener tanta responsabilidad. Yo fui el primer perito en un caso. En el 2004 salió en Uruguay promulgada una ley que era contra la producción pornográfica infantil y yo estuve como perito en el primer caso relacionado con esa ley. Básicamente lo que pasaba en ese momento era que la Brigada de Delitos Informáticos de España monitoreaba las redes y detectaba material pornográfico infantil, identificaba dónde era el origen y mandaba a esos países listados con los reportes, entre esos Uruguay. Y nada, lo que hacían acá en Uruguay era levantar el teléfono, llamar al proveedor de acceso a Internet, saber la dirección de la persona, ir a allanarla, torturarla y mandarla presa. Eso es lo que hacían. Y bueno, yo estuve en la parte de las pericias durante un poco tiempo, porque realmente en un día que una jueza me dijo, cuando yo le presenté un borrador de reporte y decía, se detectaron muchas imágenes de tal tenor, la jueza me dijo, Alberto, no podés decir muchas, tenés que dar el número exacto de fotografías. Y cuando tuve que contar más de 3.000 fotografías de pornografía infantil, me di cuenta de que no las iba a contar más, que era muy enfermizo y nada, que mi salud mental era más importante que nada y lamentablemente en ese momento no había otro tipo de casos para los cuales alguien en informática forense fuese utilizado. Entonces, más o menos un poco sobre el tema conozco y pude ver un montón de problemas que realmente quiero que se solucionen porque me pasó a mí, pero le puede pasar a él, le puede pasar a cualquiera de ustedes, a sus hijos, a sus vecinos, a sus seres queridos, porque no existe ninguna garantía de un proceso que sea transparente, claro, simplemente porque yo de repente, no sé, te agarre el celular a una persona y le mande una foto con pornografía infantil a otra, le puedo cagar la vida a otra persona porque jamás van a hacer una investigación apropiada para identificar realmente qué pasó, sino que van a tomar el hecho de que había una fotografía de tal tenor en tal dispositivo y el dispositivo era de tal persona, marche presa a esa persona, o sea, es complicado, o sea, es un problema que estoy determinado a transmitirlo porque, cuando uno detecta un problema en un sistema y ese problema le causa daño a la gente, ¿qué se hace? Se habla sobre eso, se crea conciencia. Si no se crea conciencia, no hay problema. O sea, hay que hablarlo, la gente tiene que entender que hay un problema para comenzar a tratar el problema. O sea, tienen que saber todo sobre eso, entender el problema y luego, bueno, de ahí en más ver cómo encararlo.
Entonces esto me parece un problema enorme. En Uruguay en particular, les estaba comentando antes de otros chiquilines, no sé, los agentes de Interpol, yo suponía desde antes que ejecutan determinados procedimientos, deberían cumplir con algunas normas o no sé, debería estar estandarizada su educación, experiencia y demás, alguna certificación en informática forense, pero no, alguien que no terminó la educación secundaria hace trabajos como ir a la casa de alguien, como mi casa, agarrar un celular que está apagado, prender el celular, preguntarme el PIN. Cuando, pará, yo le estaba a punto de decir, no podés hacer eso, estás contaminando la red. Ok, mejor me callo, Alberto. Y después me di cuenta de que ese celular, desde el día que me lo incautaron hasta el viernes siguiente, de un domingo a un viernes, estuvo prendido todo el tiempo conectado a una red. Ok, un celular que se incauta jamás debería tener ningún tipo de conexión con ninguna red, entre otras cosas porque puede ser borrado de forma remota, la información puede ser modificada, o sea, y si se hace por algún motivo en particular, todo eso tiene que quedar documentado, o sea, quién lo prendió, por qué lo prendió, cuál fue la justificación, todo documentado. No había ninguna documentación sobre qué eso, o sea, excepto en mi Google Location, donde aparecía Samsung Galaxy S7, ubicación, cárcel central, de tal día encendido. No, en el expediente no existía nada, o sea, ok, eso está mal, todo lo que se haga tiene que estar documentado, cadena de custodia de información, nada, o sea, no voy a entrar sobre algunas cosas que me robaron, que perdí, porque son bastante deprimentes, pero me devolvieron una caja vacía de algo que tenía mucho valor, y cuando le dije, ¿dónde está lo de adentro? Me dijeron, no, incautamos la caja vacía. Ah, la caja vacía es un medio electrónico, como dice el acta de allanamiento. Está bien, está bien. Sí, en realidad me calenté muchísimo en ese momento, ahora estoy bastante tranquilo, pero en ese momento no me lo tomé muy bien y hay gente que entiende por qué. Porque creo que involucraba un poquito de dinero lo que se perdió y nada, pero pueden hacerlo y lo hacen, el poder que tienen es impresionante y las consecuencias por hacer las cosas mal no las tienen. La justicia no aplica para ellos, tal vez, o sea, qué sorpresa, la justicia no es justa. Y nada, volví a mi casa, me encontré con 18 discos duros tirados en el piso. 18 discos duros de los grandes, de los de 5 cuartos, o sea, no me encontré con memorias de SD card tiradas en el piso, me encontré con discos duros en el piso, que los cuales me tropezaba cuando caminaba. Ok, ¿el allanamiento fue un show? ¿Cómo pueden haber hecho esto y haber dejado todos estos discos duros acá? Los PC pesaban como 34 kilos, los puse en una caja. Ahí hubo algo muy raro. Bueno, después fui a ver el expediente. El expediente decía para la mutualista de que si no querían que se revelara la información que fue hackeada, tenían que enviar no sé cuántos bitcoins a la siguiente dirección, 2 puntos. 2 puntos, blanco. No había dirección. Este ransomware es realmente patético. Me está acusando a mí de esto, o sea, qué vergüenza. Realmente no tenía dirección de pago. O sea, la primera pregunta que me tendría que haber hecho el fiscal es ¿cómo pensabas cobrar por esto si no había dirección de pago? Jamás le pasó por la mente. Lo único que me preguntó fue por qué tenía un dispositivo que se llamaba USB Killer, porque yo lo reporté, le estaba desesperado cuando me lo incautaron, rezando para que no me lo conectaran a una computadora, y al día siguiente estaba en una foto en el expediente con una regla diciendo USB Killer y el fiscal preguntándome sobre eso. ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? Todo lo que decía lo tomaban en mi contra. Ahí está. 24 horas para mirar 15 de Bitcoin en la siguiente dirección. 2 puntos, blanco, blanco. Nadie se preguntó sobre eso. Después, ¿se acuerdan de esta persona que le reporté el incidente en octubre del 2014, el director del CERT? Bueno, la jueza lo interroga y le pregunta si Alberto Gil había reportado algún problema de seguridad en este servidor, en este proveedor de servicios médicos. Dice, vi algunos documentos, algunas cosas, no encontré nada, estuve revisando, pero yo no recuerdo y no encontré nada. Ok, estamos en un proceso penal, la respuesta es sí o no. O sea, lo que tenés que hacer además es, tenés un sistema donde registrás todo esto, todo registro queda asociado a un número de rastreo, un ticket number,
Y es simplemente entrar y buscar todos los reportes que yo haya hecho y de contestarle a la encuesta sí o no. No le podés contestar a la encuesta, no encontré nada. Si le contestás a la encuesta eso, básicamente estás diciéndole, la encuesta va a interpretar de que yo le estoy mintiendo de arriba abajo y es decir, no me va a creer nada, si bien ya no me creía nada desde ningún momento. Que la respuesta al director del CERTA haya sido esta, fue algo que todavía me pregunto, ¿por qué? ¿Qué necesidad hace esto? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? No tengo la respuesta, no lo sé, pero su respuesta fue que no recordaba que yo hubiese hecho esto. Además, todos los que estamos en este ámbito sabemos que si alguien reporta que un servicio como un proveedor de servicios de salud con 200.000 clientes se puede ser accedido mediante admin, de esas cosas no nos olvidamos, nos podemos olvidar un montón de cosas, pero este tipo de cosas quedan para las anécdotas y no sé, yo tengo muy buena memoria, pero de estas cosas no me olvidaría. Esta persona tampoco tenía que acordarse, era entrar en un sistema y buscar la información. Y si yo hubiese sabido esto, les hubiese prohibido la copia de los emails con los ticket numbers y sus respuestas, pero jamás me pidieron nada. Además que no importa. Pero esto realmente... Bueno, la única vez que en Uruguay la prensa me dio un tiempo para hablar sobre el tema, si bien todos los periodistas de mi país conocen sobre esto, la gente solamente conoce la información que fue publicada por el Ministerio del Interior, esa información tan linda, diciendo todo lo peligroso que era, lo malo que era, y haciendo un doxing hermoso, básicamente. Creo que ni le faltó decir la dirección de donde vivía, o sea, en las fotos aparecían tarjetas del lugar donde había trabajado con mi foto, tarjetas de crédito mías con mi nombre, con los números válidas, con los números en alta resolución que se podían ver, o sea, gracias por obsex, o sea, qué clara que la tienen, o sea, por favor, no pueden publicar esas fotos así de tarjetas de crédito de esa forma. Entonces, ok, la gente tenía solamente esa versión. En el 2020, creo, Mateo Martínez, que no sé si está por acá, me pone en contacto con una periodista de un canal de Montevideo que estaba buscando a alguien que haya tenido problemas con la justicia por algo relacionado con la informática, y me hace una entrevista. Va a mi casa, 2 horas estamos hablando. Al final, cuando se van, el camarógrafo me dice, loco, la verdad que para vos debe ser una humillación que te acusen de eso, o sea, que te acusen de haber hackeado la NASA o demás, está todo bien, pero de esto, patético. Y sí, la verdad que es triste. Pero bueno, el tema es que nunca se publicó, nunca salió al aire esa nota, porque la mujer decía... yo le dije, hola, ¿cómo andás? ¿En qué quedó la nota? Estoy boicoteado por el Ministerio del Interior. Y me dice, hola Alberto, no, al contrario, lo que nos pasa es que estamos tratando con el Ministerio del Interior, hable en respuesta a tus declaraciones y no estamos consiguiendo. El Ministerio del Interior no quiso hablar sobre mi caso, decidió no hablar, o sea, eso dice mucho, ¿no? O sea, que no quieran responder ninguna pregunta sobre lo que yo dije, dice bastante, no sé, es mi interpretación. Noviembre de 2021, vamos rápido, y voy a recuperar de Interpol las últimas pertenencias que tienen en su poder, que son mías, y abro un Twitter Space en un celular, no sé por qué se me ocurrió eso, y la conversación estaba siendo escuchada por gente de todo el mundo, llamaron a una persona de México para que hiciera una traducción en tiempo real, y no se va a escuchar muy bien, pero... Esto fue básicamente lo que el director de Delitos Informáticos me dijo. Una mano en algo, el tema de capacitación en criptomonedas, ¿estarías dispuesto por el Estado o algo de eso? No estoy en condiciones... ¿Estás jodido? Lo pensaba, Alberto, lo pensaba. Pero tranquilo, de aquí a fin de año o el año que viene, si te interesa. Nosotros tenemos gente nueva. Y la idea de enseñarle de cero, lamentablemente, bueno, la gente más vieja se jubiló y se fueron los conocimientos. Yo le decía a él, que vos antiguamente, yo me acuerdo, allá en el 2011, vos asesorabas. Básicamente me pide de que les enseñe sobre criptomonedas, porque no tiene la menor puta idea, perdón por la palabra,
de cómo hacer con todos los fraudes que estaban pasando en Mercado Libre, mayoritariamente de gente estafando a gente con bitcoins, y no sabían qué hacer. O sea, y el tipo me dijo, vos sos un referente en el tema. El tipo, ese fue el mismo tipo que me dijo, me estaba gritando y diciéndome que conocías los bitcoins hace 10 años cuando estuvo en mi casa. Esta misma persona fue la que me pidió si les podía enseñar porque no tenían la menor idea de cómo manejar esta nueva ola de delitos que involucran criptomonedas. Creo que eso dice bastante sobre todo este caso, lo triste que es. El caso se cerró a principios de este año. No tengo ningún registro penal, soy una persona que vive una vida totalmente normal, que no tengo ningún registro penal, nada. Pero las cicatrices de todo esto, obviamente, uno las va a llevar por siempre, son experiencias traumáticas. Espero que no le pase a ninguno de ustedes, pero quiero que sepan de que hacer lo correcto y lo ético a veces no da los resultados que uno espera. Por lo tanto, tengan cuidado con lo que hacen. Y nada, también me encantaría de que todo esto aprendieran cuando están en situaciones que ven que no son correctas o perciben que para ustedes no son correctas, que tomen acciones y que hablen sobre eso, que no se queden callados. Es la única forma de mejorar las cosas, es hablando, y van a encontrar gente que va a estar de acuerdo con ustedes, y de otra forma vamos a seguir siempre con los mismos problemas, quejándonos. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema, y no creo que ustedes quieran ser parte de ningún problema. Yo no quiero ser. Por eso me he metido en tantos problemas en mi vida. Por no querer ser parte de problemas, termino sufriendo muchos problemas. Gracias. Bien. Alberto, la verdad que tu historia es impactante, ¿no? Es increíble cómo la ignorancia en manos de la justicia es terrible. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Puede levantar la mano, si no se puede acercar al micrófono del medio, pueden hacer alguna fila. Si no hay nada, despedimos. Hola Alberto, muchas gracias por la charla y muchas gracias por pararte ahí arriba y compartirlo con nosotros. Un placer y un orgullo, y gracias a ustedes por darme la posibilidad de expresarme y hablar sobre estos temas, que es lo que estoy buscando, que se hable sobre estas cosas. Es la única forma de cambiar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy, muy importante para mí saber que estás ahí, que después de todo esto tenés la entereza de contarlo. Una pregunta técnica es, quizá te la hicieron muchas veces, pero ahora hay chicos en Uruguay seguramente que están trabajando y haciendo cosas de seguridad informática en este momento. Y bueno, ¿qué consejo? Bueno, ¿qué consejo? Ellos me preguntan a mí, Alberto, ¿qué hago? Contestar el problema, y yo les digo, no quiero escuchar porque me preguntan a mí, porque hay gente que después de lo que me pasó, tuvo temor de seguir reportando problemas al CERT en particular, y alguien puntualmente se puso en contacto con el CERT y preguntó, ¿tenemos garantías legales de que no vamos a tener consecuencias si reportamos determinadas cosas? Y la respuesta del CERT fue, no te podemos garantizar nada. Les digo, el reporte de incidentes es probablemente el insumo más importante que cualquier sistema de gestión de la seguridad informática pueda tener. Poder saber lo que está pasando, vale oro. Si no medimos eso mediante el reporte de incidentes, no sabemos, no tenemos ni idea de lo que está pasando. O sea, incentivemos el reporte de incidentes, no hagamos este tipo de cosas que hace que la gente le tenga miedo a hacerlo. No, en el mundo real se le premia a la gente, o sea, ni hablemos de los programas de Bob Banti y demás, pero en las empresas, no sé, se hacen determinados premios o sorteos, o se incentiva de alguna forma a los funcionarios a que reporten las cosas.
eso te vale oro, es el mejor insumo probablemente que un sistema de gestión de seguridad de información tenga. Y lo que está haciendo el Estado, lo que estaba haciendo, realmente solamente los perjudicaba a ellos, porque iban a terminar teniendo que solucionar problemas que podían haber resuelto de forma proactiva mediante ese tipo de cosas, pero no, lo cual me extraña mucho y me hace preguntar también ¿por qué? Hay muchas cosas que no entiendo y me gustaría entender, capaz que nunca tenga la respuesta para muchas cosas, pero bueno, lo que sé es lo que sé y me preocupa y bueno, es así, pero es triste, es triste. La gente, te digo, la gente no quiere reportar, la gente que sabe lo que pasó, lo que ha pasado conmigo en particular, no quiere reportar. Además, me ha contactado y me ha dicho cosas que yo no quería escuchar sobre determinados problemas y me he convertido yo como un pequeño CERT, un CERT psicológico, de apoyo psicológico a la gente que tiene dilemas existenciales sobre qué hago. Bueno, yo qué sé qué hacer, no me metas a mí. No, mentira. Les intento guiar. Lo correcto es reportar, o sea, protéjanse, intenten hacerlo de una forma que su anonimato sea lo mayor, es decir, nunca van a ser anónimos todo, pero protejan el reporte de forma de que sea complicado identificarlo, si quieren reportarlo. Nada, si quieren reportarlo, repórtenlo, es positivo. Yo no reporto más, es decir, yo salí de la cárcel y a los pocos días estaba dentro de otro sistema médico y lo único que hice fue screenshot para el ego, o sea, estuve ahí, been there, done that, got the t-shirt, pero estuve por un tema de ego, no lo reporté. Entenderán por qué, es triste, pero fue así. Y después pasaron otros, ese fue el primero, pero hace muchos años que salí de la cárcel y bueno, capaz que algún otro sistema pude, obviamente, hipotéticamente hablando, tener algún tipo de acceso. Esto no está siendo grabado, ¿no? Necesito un abogado. No, otro tema fundamental, abogados que conozcan sobre el tema. Bueno, wow, nadie sabe nada. Y si nos entramos en un tema de criptomonedas, hablemos de NFTs, o sea, si hablamos de NFTs, los matamos, se vuelven locos. Se necesita muchísima capacitación a los abogados, a todos los actores judiciales sobre este tipo de temas. Realmente me parece que es importante. Si bien no deberían saber de todo, tendrían que tener interlocutores que fuesen capaces de traducir lo técnico de determinada causa a un lenguaje que el juez o el abogado pueda entender para tomar las decisiones correspondientes. Eso es lo ideal. Bueno, si tenés gente que te está diciendo que incautaron 2 bitcoins, que son así, y esos son tus referentes a los que tú confías, las decisiones que vas a tomar probablemente sean decisiones que capaz que no son las mejores. O sea, qué sé yo, con educación se arregla muchísimo y la educación es algo que es mágico, pero a veces falta. Gracias. Despedimos a Alberto. Nos encontramos después del break a las 11:20. Dale.